por tantas enseñanzas que circulan en nuestro mundo, contrario a la palabra de Dios, como en el tiempo de Juan también se negaba la humanidad de Cristo y ahora también se persiste, pero han salido otras enseñanzas las cuales tenemos que aprender a reconocer. Y todo cuando nosotros estudiamos, cuando tenemos ah, o nos damos la oportunidad de ir a la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos enseñe. Bien, tengamos un tiempo de oración antes de continuar. Oramos, Padre amado, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, llegar a nuestros hermanos, poder transmitir tu palabra y rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe, quien nos lleve, Señor, a toda verdad. Padre Santo, podamos ser capacitados, podamos trazar, como dice, bien tu palabra y podamos estar preparados para todo aquel que te mande razón de nuestra fe o todo espíritu que pretenda engañarnos, seducirnos, llevarnos a por donde ellos quieren. Dios amado, te suplicamos, tú nos guardes, tú nos guíes en ese momento, Señor. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, algo que hacemos es abrir en Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, y leemos ahí. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Vosotros, ah, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Eh, Podemos reconocer el espíritu del error. Podemos darnos cuenta cuando ciertas personas o ciertas denominaciones pretenden que vayamos hacia ellos, que nos juntemos a ellos, que creamos como ellos, que participemos con ellos. Eh, el problema es que sus enseñanzas contradicen a lo que Dios revela en su palabra. Y más respecto a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, al negar su humanidad como aquel tiempo, también niegan el hecho de nuestra salvación, porque para redimirnos del pecado, Dios tenía que venir en carne, tomar forma humana, cuerpo humano, o encarnarse, como dice la palabra, ¿no? En este mundo y nacer también de una virgen, en este caso de María, ¿sí? Nacer como nosotros hemos nacido y experimentar todo el castigo, ¿no? Por nuestros pecados. No fue algo fingido, sino algo muy cierto, ¿sí? Eso lo hizo Dios en la persona de Jesucristo. Y es negar ese hecho también, ¿no? Al decir que Él no fue humano, que no vino en carne, que no nació. De ahí partiría el hecho de que todo fue fingido, todo fue actuado, que nuestra redención fue en esos términos. Pero no fue así. Creemos mediante la palabra del Señor que nuestra redención fue a un gran precio.
la vida, el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Bien, podemos reconocer entonces a tales personas y con algo muy fundamental en nuestras vidas, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí en el verso 4, capítulo 4, verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Es algo tremendo el hecho de que Dios nos haya escogido, nos haya tomado para Él, para ser parte de su familia, de su pueblo, para hacernos, dice la palabra, reyes y sacerdotes. Qué bien nosotros fue la pura gracia de Dios. No lo merecíamos, éramos enemigos de Dios, vivíamos en nuestros deleites, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas que es Satanás. Sin embargo, Dios nos amó, Dios nos vio, Dios tuvo compasión de nosotros y nos escogió. No porque éramos los más sabios, los más inteligentes, pertenecíamos a las mejores familias, no fue así. Dios, que vio en nosotros, Dios nos tuvo misericordia. Fue su gracia para con nosotros, pero nos tomó. Como dice aquí, hijitos, vosotros sois de Dios, somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Dice, y los habéis vencido. El, el que reconoce que Jesucristo, o que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor del mundo, entonces hemos vencido realmente a este mundo. Porque ahí se inicia toda una relación con Dios, ahí se inicia un nuevo nacimiento y con ello viene también el Espíritu Santo a nuestras vidas. Somos morada del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, como dice la palabra, ¿no? Y Él viene a ocupar ese vacío que había en nuestra vida, ¿sí? Entonces, comienza un nuevo nacimiento, o se inicia un nuevo nacimiento en nosotros, un nacimiento espiritual, ¿sí? Eh, si realmente estamos en comunión con Dios, si estamos leyendo su palabra, si estamos conversando con Él, ¿no? El Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos enseña, nos ilumina, nos hace recordar, nos da entendimiento acerca de la palabra. Él entonces es quien nos guía, es quien nos va a enseñar, es quien nos va a permitir reconocer cuando un espíritu es falso, cuando viene uno que se dice ser Cristo, un profeta, enseñanzas falsas, erróneas, ¿sí? Y que existen muchas en el mundo. Dicen ser cristianos, pero sus hechos son otros, sus intenciones son otras. Entonces, un espíritu del error, un falso profeta, podemos decir. Podemos reconocer cualquier enseñanza falsa, ¿no? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Si hemos nacido de nuevo, podemos hacer eso. Eso está en nosotros, el poder reconocer a un profeta falso, enseñanzas falsas, ¿sí? Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros.
por el hecho de que hemos aceptado a Cristo o a Jesús como el Cristo, a Jesús como el Salvador, como nuestro Redentor. ¿Sí? Eh, no se ponía en duda la salvación, no se ponía en duda la fe de los hermanos ahí en esta carta, ¿no? Sino eh, recalca el hecho de que el Espíritu de Dios mora en el creyente. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, dice, no somos de Él, no le pertenecemos. Pero gracias a Dios, el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas y podemos reconocer a quién es falso, qué enseñanzas falsas está transmitiendo. En Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. El Espíritu de Dios entonces mora en nosotros. ¿A quién está hablando Pablo aquí? Se está dirigiendo a una iglesia en Corinto, a una iglesia que en un momento también les ha escrito que son niños todavía, que son carnales, que no les puede hablar sino como a carnales, ¿no? Porque hay todo un conflicto, toda una enseñanza, toda una práctica pecaminosa dentro de esta iglesia. Entonces, ah, ellos, como dice, no eran la espiritualmente hablando, no habían alcanzado un nivel eh, espiritual, no eran los más santos, sino gente. Y sin embargo, Pablo les está escribiendo eso, ¿no? Tienen el Espíritu Santo, tienen el Espíritu de Dios. Cuando les fue a anunciar el Evangelio, ellos lo aceptaron, ¿sí? Ellos aceptaron a Jesús, que Él era el Cristo, Él era el Redentor. Depositaron su fe en su sangre, en el sufrimiento de Cristo, en la muerte de Jesucristo, en el derramamiento de su sangre por sus pecados. Entonces, a ellos les está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Dice, ah, hay algo que ellos necesitaban ciertamente, que el Espíritu Santo les enseñe la palabra de Dios, ¿no? O a través de la palabra de Dios, ¿sí? Eh, nosotros en este caso no podemos, no debemos mantenernos alejados de la palabra. Eh, algunos preguntamos si tienen lecturas y a veces no es así. Como que de vez en cuando leo, en alguna oportunidad leo, cuando vengo al templo lo leo, pero necesitamos una lectura más frecuente, si es posible, cada día, de una porción de la palabra. Necesitamos estudiar la palabra. Eh, como dice, ver qué dice el Nuevo Testamento, qué dice el Antiguo, qué dice Pedro, qué dice Moisés, qué dice Juan y qué dicen los evangelios respecto a Jesucristo y a esas muchas cosas que el Señor nos enseñó en su tiempo y los cuales nos han sido transmitidos a través de los siglos. Necesitamos entonces una lectura corriente, continua de la palabra de Dios. No podemos pasarnos la vida ignorando y querer que el Espíritu de Dios nos revele ciertos misterios, nos enseñe, nos ayude en su comprensión. No puede ser eso. Y así no es posible. Entonces vamos a ir como llevados, ¿no? Por donde quieran las personas.
donde quieran los falsos profetas, los falsos maestros, donde quiera el anticristo, ¿no? Aquel que se opone a Jesucristo, aquel que tiene enseñanzas contrarias respecto a la palabra, respecto a Cristo, ¿sí? Vamos a ser presa fácil para ellos. Vivimos realmente en un lugar muy hermoso, pero al mismo tiempo es muy cruel, ¿no? Donde el Hijo de Dios es enseñado, como dice, a salir de en medio de ellos, ¿sí? A salir de un mundo perverso, ¿sí? Que no realmente no es viajar al espacio, sino salir de en medio de la gente y no participar, no ser parte de las enseñanzas de este mundo que rechaza a Dios, ¿sí? No participar con ellos, ¿no? Y podemos realmente probar, analizar qué enseñanza nosotros estamos escuchando, qué enseñanza se da alrededor nuestro. Es fácil realmente eso. Eh, Aquí Juan lo pone fácil, tan sencillo, que cualquier persona podríamos hacerlo, cualquier hijo de Dios podría hacerlo, ¿sí? Algo que Jesucristo le dijo a Pedro es que Dios le había revelado quién era Jesús, ¿sí? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no te lo ha revelado como ese hombre alguno, ¿no? Sino mi Padre. Y entonces, pero eso pasa en cuanto nosotros tengamos esa comunión, esa búsqueda en a través de la palabra de Dios, ese conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Y de esa manera podemos ah, detectar, podemos probar el espíritu, ah, digamos, del error, ¿no? Ah, Estas personas, por un lado, también son personas atractivas, como dice, visten bien, hablan bien, atraen a la gente, tienen un carisma, ¿no? Eh, y también son buenos comunicadores, ¿sí? ¿Cuánto quisiéramos lograr ese nivel, ¿no? Y lo procuramos y muchas veces no nos es posible tener el alcance que ellos tienen, el dinero que ellos tienen, ¿sí? Los espacios que ellos tienen. Pero no es cosa, somos enseñados a través de la Biblia a no codiciar las cosas de aquel que es injusto, ¿no? Entonces, no es problema para muchos, ¿no? Pero allí están. Pero ¿qué enseñanzas están transmitiendo? ¿Sí? Como dices, son buenos comunicadores, ¿sí? Mantienen despiertos, son muy activos, dinámicos. Y cuando uno ve qué es lo que está enseñando, a veces uno dice, son cosas simples, pero la forma como lo dicen, ¿no? Y entonces es todo oh, un, un armazón, vamos a decir, todo un equipo, ah, de tal manera que hay gente que se siente atraída. Y gente también que tiene sus propios intereses, que no son los que Dios enseña. Gente que quiere ser rica, gente que quiere estar con personas como ellos, gente que también da rienda suelta a sus deseos carnales, ¿sí?
gente que quisiera escuchar que sí te puedes divorciar, ¿sí? Gente que puede escuchar, sí, puede eh, este, convivir con tales personas y aún del mismo sexo. Entonces, si eso le gusta, pues si eso está con ellos, pues van a prestar oídos, ¿no? Eh, pero ah, siguen, escuchan, ¿no? Ponen atención, prestan, como dice, ponen sus oídos a tales enseñanzas y entonces van adelante. Pero es algo que nosotros podemos detectar y podemos confrontar, podemos permanecer del otro lado, ¿sí? El Hijo de Dios no necesita temer, ¿no? A veces se le tiene temor, no son personas más preparadas, personas que nos hablan de ciencia o son científicos o son personas con cierta capacidad intelectual que hay el temor, pero no es así, ¿no? Dice que los hemos vencido, ¿sí? Que podemos detectar. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿no? Tenemos su palabra, leemos, estudiamos, el Espíritu de Dios nos enseña, nos guía, nos da entendimiento y podemos detectar dónde está el error, ¿no? Y que así sea, pues, bien. Entonces, no debemos de tener miedo, ¿no? No necesitamos temer al espíritu del anticristo, pues, aunque debe ser advertido respecto a él. El espíritu que mora en nosotros, dice la palabra de Dios, que está en el mundo, es mayor que aquel que está en el mundo. Y cuando leemos la palabra dice que en Efesios 6:12 no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Imagínense todo, ah, digamos, ah, más poderoso que nosotros humanamente, ¿sí? La diferencia lo hace el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Eso es, eso hace, Él hace la diferencia, porque tenemos que entender eso. Si fueran hombres como nosotros, está bien. Hombres comunes y corrientes, seres comunes y corrientes, podríamos enfrentarlo, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que depender del Espíritu de Dios, tenemos que depender de Dios. Debe haber una dependencia entre nosotros y Dios. Y de esa forma sí podemos detectarlos, de esa forma sí podemos luchar, sí podemos vencer, ¿no? Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Realmente esto trae confianza, ¿no? A veces no tenemos conciencia de ese hecho, de que el Espíritu de Dios habite en nosotros, ¿no? Y tenemos temor, nos sentimos incapaces, nos sentimos débiles, faltos de conocimiento, pero no, es así. Dice, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces eso es lo que debe darnos confianza, lo que debe darnos el poder, ese poder espiritual que es necesario en estos casos. ¿Sí? Eh, si nosotros caminamos
conforme a esta verdad, entonces la victoria es segura, ¿no? Podemos detectar, podemos permanecer en la verdad, podemos permanecer en Jesucristo, ¿sí? Que también somos enseñados y a permanecer en la fe, ¿sí? Mayor, dice, es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Juan dijo, en el mundo, en Juan 16:33, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y Jesús realmente venció. Jesús no dice fue tentado en todo, ¿sí? Y tenemos ahí en el Evangelio de Mateo 4:4, ah, digamos, no fue la única vez que Satanás tentó a Jesús. Los evangelios nos dice que lo dejó, dice, por un tiempo, ¿sí? Pero ese es el ejemplo a nosotros, ¿sí? Para no ser tentados. Dice, por los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria en esta vida, ¿sí? Deseamos satisfacer los deseos de nuestra carne. Comer, beber, mujeres. eh, Queremos satisfacer todo deseo que venga, ¿no? También queremos ver, dice, los deseos de los ojos, todo lo hermoso que este mundo nos presenta, todo aquello que es codiciable, ¿sí? Lugares, casas, ropas, eh, materiales, ciertos artículos, ¿no? Cosas deseables que este mundo crea nuestra necesidad realmente, ¿sí? Entonces, ah, y Jesús no fue así, ¿no? Fue tentado en todo, ¿sí? Pero no pecó en cosa alguna, ¿sí? Y también está el ejemplo. Dice Jesús, Él venció al mundo y nos ha quedado registrado el ejemplo, venciendo esas tentaciones, ¿sí? Pero dice, sin pecado, dice la palabra, ¿sí? Entonces, porque Él ha vencido este mundo, dice, nosotros también podemos vencer. Nosotros podemos detectar, darnos cuenta y vencer por dónde este mundo quiere conducirnos o por dónde se conduce, ¿sí? Y cuál es su final, ¿no? Tenemos muchos enemigos espirituales, pero ninguno de ellos es más grande que aquel que habita en nosotros. En el 5:6 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, ¿sí? La influencia, ¿no?, de este mundo, ¿sí? Eh, Ahora en el internet, ahí, ¿qué es lo que se nos transmite? ¿Sí? Se habla de las personas que son influyentes. ¿Y qué es lo que ponen ellos? ¿Por qué tantas vistas? ¿No? Eh, entonces muchas veces son cosas contrarias a lo que Dios nos enseña. Cosas contrarias a lo que es ser feliz, disfrutar la vida, ¿no? Y ellos están ahí porque eso eh, es un buen negocio para ellos, ¿sí? Es un buen negocio para ciertas empresas porque es parte de la publicidad, ¿sí? Entonces la gente compra, la gente viaja, la gente hace ciertas cosas, ¿no? Somos influenciados por tales personas. Esa es una parte.
de lo que hace este mundo. Pero, ¿qué es lo que están transmitiendo? ¿De qué están llenas estas personas? El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos decir, de la abundancia del corazón se influencia a los demás. ¿Qué hay en el interior de estas personas? ¿De qué está llena sus vidas? ¿Sí? Pero, y quieren que otros sean como ellos, ¿no? Los arrastran. Si se habla de riquezas, eh, el apóstol Pablo dice que algunos lo abandonaron, dice, por el engaño de las riquezas. Se fueron tras ellas. Cuando dice el engaño, ya. Entonces hay que pensar en ello. Cuando dice el Señor Jesucristo que no podemos servir a dos señores, ¿no? A las riquezas y a Dios. Dice, porque llegado el momento, nosotros vamos a amar las riquezas, en este caso, y vamos a odiar a Dios, ¿no? Como dice, un Señor tenemos, un señorío aceptamos, no el señorío de dos cosas, es imposible, ¿no? Entonces, ah, ahí tenemos aquellas personas que influyen en la vida en las decisiones de otros, ¿no? Y podemos detectar eso, qué es lo que están transmitiendo. Falsos maestros tienen realmente muchas aceptación, muchos seguidores, ¿no? Y hasta las personas con dinero, las personas famosas, les siguen, ¿sí? Vemos el caso de uno, ¿no? Que se fue a la iglesia, un famoso, artista famoso, pero le sigue y después detecta que no es, que algo anda mal, que algo está haciendo mal. Y entonces nos dicen que abandonó a ese maestro o a quien seguía o con quien se identificaba, ¿sí? Y así sucede, ¿no? Algo ocurre porque son, dice, falsos maestros. Están llevando una vida falsa. El apóstol Pablo nos dice, hacer la cosa con amor. Si hacemos la cosa faltos de amor, dice, todo es bullicio, todo es como una espuma, como un castillo de naipe que en algún momento se cae, ¿no? Y hay que tener cuidado de ello, ¿sí? Hay que detectar a dónde nos quieren llevar, qué nos están transmitiendo. Y por otro lado tenemos las sectas, los cultos que crecen mucho más rápido, ¿no? De lo que crece el número de creyentes. Entonces, hay sectas religiosas, hay cultos que se realizan y la gente se siente atraída y de repente están siguiendo estas enseñanzas, ¿no? La ventaja es que se agrada la carne, se agrada los deseos de la carne, se satisface los deseos de la carne, se ofrece, como dice, la mejor oferta, ¿no? Y como gente que se quiere aprovechar de las ofertas, eh, lo sigue, lo sigue, ¿no? Puede estar en un sitio, puede escucharlo, puede ir a internet, puede, como dice, un culto de esa forma, ¿no? Claro que la pandemia nos ha llevado a poder transmitir la palabra de Dios, a poder comunicarnos a través de las redes sociales. No teníamos acceso
al templo, no se podía reunir, ¿no? Pero hay gente que lo hace, ¿no? De tal manera que eh, transmite enseñanzas erróneas, ¿no? Respecto a Jesucristo, en este caso en el libro Primera de Juan. En su tiempo de él se negaba la, la humanidad de Jesucristo, ¿sí? Lo que ocurre en este tiempo es, se niega la deidad de Jesucristo. Es al contrario, ¿no? Cómo ha trabajado Satanás, no se queda tranquilo, ¿no? Para esta generación fue eso, ¿no? Jesús no es humano, es Dios. Ellos lo aceptaban, es Dios, ¿no? Pero negaban que Él sea humano por sus enseñanzas, por sus creencias, a las convicciones que habían llegado, ¿no? De que la carne es mala, ¿sí? Ah, tenemos, por otro lado, que estar muy seguros de aquello que enseñamos, de aquello que predicamos, ah, sea realmente la palabra de Dios, ¿no? Eh, algunos decimos, no importa la cantidad de miembros, como dice, hay iglesias, mega iglesias, como en algún momento se llamó, iglesias de miles, ¿sí? Y no estamos contra ello, lo que estamos es en contra de las enseñanzas que se transmiten, de la forma como se seducen a la gente. Como dice, hay que darle, ya se parece político, ¿no? Hay que darle a lo que a la gente le gusta, ¿sí? O como una empresa comercial, diríamos, hay que darle lo que a la gente le gusta, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Entonces, si eso es lo que le gusta, ya está bien. Hay que tener cuidado. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, ¿no? Que la iglesia esté basada en la palabra de Dios y que eh, esto sea obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? El- la palabra de Dios sea predicada, ¿sí? Los que lleguen a congregarse con nosotros sean personas que realmente han visto en qué condición pecaminosa se encuentra y que era necesario para sus vidas reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Salvador que es, ¿no? Eh, Eso es necesario con la gente que llega. Escuche el Evangelio y que acepten a Jesucristo en sus vidas, que Él es suficiente, no hay más que agregar, no hay otra persona que pueda redimirlos, ¿sí? No hay otra persona que pueda, ah, haya derramado su sangre por sus pecados, ¿sí? Sino solo Jesús, ¿sí? Eh, Cuando tenemos presente o recordamos la historia de Caín, que todos lo sabemos, qué pasó con Caín, qué pasó con Abel, ¿no? Y Caín realmente también ofreció sacrificios. La diferencia es que no lo hizo conforme a Dios lo había establecido. Era necesario para el pecador que alguien muriese por él. En este caso, un becerro, un animalito, derrame su sangre, tome su lugar. Creemos que Caín presentó a Dios lo mejor, ¿sí? No fue verdura que estaban malogrando, secas, frutos, digamos, que se estaban pudriendo, no, sino lo mejor, posiblemente llevó lo mejor hacia Dios, ofreció lo mejor a Dios. Tenía todo un ritual, toda una forma, eh, pero fue rechazado
porque no fue conforme Dios había establecido. No reconoce su necesidad, no reconoce su pecado, no reconoce que es necesario que alguien tome su lugar, que alguien muera, alguien derrame su sangre por sus pecados. Tenía todo, todo, pero a su manera, a su conveniencia. Sí. El apóstol Juan nos saca, lo importante es que Cristo Jesús fue quien dijo ser. Eso es lo importante. Que es el Hijo de Dios, que es enviado, que Él es el Cristo y da las señales que Él es el Cristo. Juan en un momento, Juan el Bautista dudó de que si Él era el Cristo y Él dijo que sus hechos, como se atestiguaba, de quién era Él. ¿Sí? Dice, y el mundo los oye. Los que son del mundo son evidentes porque el mundo los oye. Los oye. No enfrentan el rechazo que el Hijo de Dios enfrentará por parte del mundo. ¿Sí? Cuando se quiere hablar al mundo, cuando se les da razones en cuanto a una familia, cómo se establece una familia, cuál es el camino de la salvación, que debe de abandonar ciertos deseos carnales, que es confrontado con su pecado, no le gusta, ¿no? Entonces no escuchan. Dice, el mundo los oye. El cristianismo siempre quiere hablar al mundo. Siempre queremos obedecer a Dios, predicar el evangelio a toda criatura. Y es una alegría cuando alguien escucha, alguien pone atención. Y es más desbordante nuestra alegría todavía cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, deposita su fe en el Señor, en la obra del Señor Jesucristo por el perdón de sus pecados. Entonces, eso es algo que trae alegría a nuestra vida. Es algo muy emocionante, ¿sí? Eh, pero el cuidado que debemos de tener es que ellos nos escuchen porque hablamos como el mundo. Ese es el asunto que hay que cuidarse. A veces creemos que el mensaje del Evangelio no es suficiente. Es algo muy obsoleto o algo obsoleto, algo pasado de moda, algo que no va a producir los cambios en la persona. Pero decía el apóstol Pablo, el Evangelio dice, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es lo que transforma la vida. A veces pensamos que ayudando a la gente, que haciéndole bien, está bien. Si tenemos oportunidad, dice, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Mayormente hay que hacer al pueblo de Dios el bien. Hay que ayudar al pueblo de Dios. Hay que hacer obra entre nosotros. Si tenemos la oportunidad, ya más allá. Pero lo malo es cuando pensamos que haciendo esto o haciendo el bien a ellos, entonces ellos van a venir, ellos van a escuchar. Pero no es así. El Evangelio tiene poder para transformarnos, para cambiar nuestro destino eterno, para traernos el perdón de Dios, para ser felices, ¿sí? Para tener esperanza de eternidad, para que las cosas nos vaya bien aquí, en la tierra, en este tiempo, ¿sí?
y también por la eternidad. Sí, el Evangelio es, como dice, la buena noticia para nosotros. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en ello. Es importante creer en Jesucristo. Es importante creer que Él es el Salvador, el Redentor del mundo. ¿Sí? Aquel que viene, como dice, a traer, a hacer la paz entre el mundo y Dios, ya que el pecado ha cortado eso. ¿Sí? Ah, ¿qué le gusta realmente escuchar al mundo? ¿Sí? ¿Con qué? ¿Qué escucha? ¿Sí? ¿Le gusta, como dice la Biblia, satisfacer los deseos carnales? Sí que puedes divorciarse, ya está bien. Eso le gusta, eso lo atrae, ¿sí? Que puede volverse a casar, ya está bien. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Sí? ¿Qué nos enseña Dios respecto a ello? ¿Qué nos enseña Dios respecto a ser hombres de paz? Que promovamos la paz. ¿Qué enseña Dios respecto a, a honrar a nuestros padres, a llevarnos bien con ellos, a verlos en su vejez? ¿Sí? ¿Qué nos enseña Dios respecto a la pureza sexual? Pero eso no le gusta al mundo, sino va a satisfacer sus deseos, los deseos de su carne. ¿Qué es lo que este cuerpo desea hacer? ¿Sí? Entonces, si me enseña este mundo algunas cosas, ahí estoy atento. Eso le escucho. Mis oídos se abren en toda su magnitud para escuchar ciertas cosas que traen satisfacción a nuestra carne. Eh, también aquellas cosas que nos atrae. Dice, todo entra por los ojos. Entonces, los publicistas saben ellos y no van a ofrecer cosas así, algo que sea codiciable a nosotros. ¿Sí? Hay cuantas cosas que nos ofrece este mundo. Y entonces ahí le prestamos oído, ¿no? Un estilo de vida, una forma de vida, y ahí vamos, ¿no? Qué bonito, qué maravilloso. Y no entendemos que Dios tiene, dice, cosas que no han llegado al corazón nuestro, preparadas para aquellos que le aman, ¿sí? Y también a veces anhelamos posiciones, ¿sí? Entonces, si alguien nos ofrece una posición, ah, yo tengo dinero, y hay gente que con dinero, ¿no? Con tal de ser un alcalde, un congresista, un presidente, ¿no? Con tal de tener eso en su vida, de que llegó a ser presidente de un país, pero lamentablemente, ¿cómo han terminado nuestros últimos presidentes? ¿Sí? Eso es la vanagloria de la vida, como dice. Pero alguien que nos ofrece, alguien que nos lo pone, como dice, en bandeja y está dentro de nuestras posibilidades, ya vamos adelante. ¿Sí? Alguien nos dice el conocimiento es poder, entonces vamos adelante a conocer más de las cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Eh, Satanás sabe muy bien, la estrategia de Satanás no ha cambiado. Nos conoce a nosotros, conoce a cada generación, sabe qué anhela cada generación y ahí se sabe que esas son las debilidades del ser humano,
la satisfacción de su carne, eh, los lugares, el poder. Entonces, te ofrece, ¿sí? Y hay personas que caen, hay personas que siguen, como dice, el camino ancho. ¿Sí? El que conoce a Dios no, el que conoce a Dios nos oye, dice la palabra. Los que son de Dios disfrutan de la comunión con otros creyentes, ¿no? Hay un lenguaje, hay muchas cosas en común, como dice la palabra. Tenemos un Cristo, tenemos un bautismo, tenemos un Padre, tenemos un Señor. Entonces hay cosas en común. Ah, hay algo que fluye, algo que no se da entre nosotros, ¿sí? Y podemos pasar horas conversando, ¿no? Y conversando en la palabra, porque es como si nos conociésemos mucho tiempo, desde nuestra niñez, ¿sabes? Y confiamos y contamos nuestras cosas, ¿no? Contamos nuestras experiencias, eh, nos damos a conocer porque dice, el que conoce a Dios nos oye, ¿no? Es un lenguaje, como dice, que va más allá de lo que es el idioma, la cultura, la clase, la raza, ¿no? Sortea cualquier barrera, ¿no? Cualquier valla, ¿sí? Realmente esto es un regalo de Dios. Formamos parte de una gran familia. Tenemos hermanos en todo el mundo, ¿sí? Hermanos en Cristo. Hombres y mujeres de la misma fe, ¿sí? Y hombres que pueden escucharnos, ¿sí? Que pueden gozarse acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Acerca de que el conocimiento, ah, como dice Dios en su palabra, ¿sí? Dice, somos de Dios y escuchamos lo que la Biblia dice, ¿sí? Ah, realmente aquí se trata de una persona simple, una persona corriente, ¿no? Ah, pero los apóstoles o Juan nos escribe algo que él ha visto, ¿no? Algo que, como dicen los apóstoles, han palpado, algo que han vivido, ¿no? Eh, y de esa forma se nos transmite y dice que su testimonio es verdadero, ¿sí? O sea, lo que él escribe, ya anciano, pero en su juventud recibió del Señor Jesucristo, fue enseñado al Señor Jesucristo, lo vio actuar, ¿sí? El Señor Jesús decía, si a mi palabra, como dice, no le es suficiente, vean mis obras, ¿no? El poder de Dios, ¿sí? Entonces, todo eso él lo vivió y podía decir quién era Jesucristo realmente, quién fue Jesucristo realmente, ¿sí? El que no es de Dios dice, no nos oye, ¿sí? No nos ha enseñado, a, ha quedado registrado todo esto en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y el Espíritu de Dios nos ayuda a detectar el error, ¿sí? Y podemos reconocer realmente eh, el espíritu de verdad, el espíritu de error. Y si realmente estamos en la verdad y, y si alguien viene con enseñanzas falsas, con errores, entonces podemos reconocer. Y todo eso gracias a que tenemos la palabra de Dios, de que Dios ha usado a hombres como Juan, ¿no? Como los apóstoles, para dejarnos sus escritos, como Pablo, por decir, como Mateo, ¿no? Como Pedro, para hoy en día nosotros
tener la capacidad de poder detectar al espíritu del error, ¿sí? Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, que huyen, ¿no? Antes de ser confrontados con la verdad, ¿sí? Quieren transmitir su error, pero no quieren escuchar la verdad. En ese caso, tienen sus estrategias, sus tácticas, ¿no? Como no prestar oído, porque ellos están en la verdad. Pero, ¿qué dicen las escrituras? Ahí tenemos que mantenernos, ¿no? Eh, nos mantenemos a Jesús nos mantenemos en el espíritu de la verdad cuando nos aferramos a Jesús, ya que Él ha dicho, yo soy la verdad. Por eso es conocer más a Jesús. No hay otro. Dice en este tiempo, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces es conocer a Dios, conocer al Hijo, ¿sí? Y nosotros tenemos la palabra escrita, entonces tenemos que ir a ella, ¿sí? Ah, es que Jesucristo es el verbo que se hizo carne. Dios que se hizo carne, Dios que se encarnó en la humanidad. Y entonces es necesario conocer más a Jesucristo. Lo hemos aceptado en nuestra vida como Salvador, como Señor, como aquel que a través de quien podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, ¿no? Aquel que es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado. eh, lo hemos aceptado así en nuestra vida, pero es necesario conocer qué más hay, quién es Él, ¿no? Cómo se condujo, cómo vivió, cómo fue su muerte, su sangre derramada, su sacrificio, sus heridas. La profecía nos dice que llegó al punto que fue desfigurado de tal manera que nadie lo deseaba, desechado, despreciado, la gente diciendo en su mayoría que se ha crucificado, ¿sí? Tenemos que saber todas esas cosas y por qué lo hace. Tenemos que conocer acerca de su amor por nosotros, ¿sí? Dice, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Eh, enseñar acá realmente acerca de la justicia es complicado porque hay mucha injusticia. Acerca de la honestidad también, acerca de la pureza, ¿no? Acerca de nuestro cuerpo donde Dios quiere habitar. Es difícil. Acerca de una resurrección, cuando hay quienes dicen, no, nosotros reencarnamos en otra, ¿no? Y en otro, y en otro. Entonces nos muestra una vida donde vamos a pasar vivir ese círculo, ¿sí? Pero el Señor nos dice el perdón de nuestro pecado, en tanto que estamos vivos, tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino. Uno nos dice, sí, podemos llegar a ser reyes, podemos llegar a ser dioses, pero dice Dios nos ha escogido en Cristo Jesús para sí, para hacernos reyes y sacerdotes, ¿sí? Para estar continuamente delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Es difícil realmente eso porque hay un mundo con enseñanza contraria, ¿no? Cuando hablamos de la santidad también.
¿no? Algunos dicen, no, pero ¿quién no ha pecado? Pero Dios dice, sed santo porque yo soy santo, ¿sí? Y es difícil decir, enseñar a este mundo ah, la pureza donde hay tanta impureza, donde hay tanta fornicación, donde se convive, enseñarle acerca del matrimonio donde la mayoría convive. Entonces, es difícil decirle, te has casado para toda la vida y hay soluciones para los conflictos matrimoniales. Cuando la gente es enseñada y apoyada por las leyes, sí, te puedes divorciar, te puedes volver a casar, puedes rehacer tu vida. Entonces, la enseñanza de parte de Dios, a veces se dice, ya, eso es pasado de moda. No, no es pasado de moda. Dios siempre será el mismo, como dice ayer, hoy y siempre, ¿sí? Entonces, su palabra va a permanecer, es eterna como Él es eterno. Entonces, es difícil predicarles. No imposible, pero es difícil, ¿sí? Tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, vemos el rechazo en la persona de Jesús. Al escucharle, algunos dijeron, es difícil, ¿no? ¿Quién puede aceptarlas? ¿Sí? Señor Jesús fue rechazado. También quieren marcharse y muchos le dejaron, ¿no? Lo abandonaron. Y el Señor le dice, ¿quieren marcharse usted también? Le dice a sus apóstoles. Y ahí es cuando Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sí? Ah, entonces, fiel en nosotros, ¿no? Si vamos a predicar, si vamos a enseñar algo, es la palabra de vida eterna, ¿no? Ah, dice a Timoteo, Pablo le escribe, ¿no? En 2 Timoteo 3:13, mientras que estos malvados embaucadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Y ya estaba diciendo, va a haber gente que se levante, gente que enseñe cosas contrarias, ¿no? Gente que engañe, gente que por riquezas estén, gente que haga mercadería de vosotros. Ya como también el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Entonces, no es algo que vaya a tomar a los hijos de Dios por sorpresa. ¿Qué necesitamos? Las escrituras. Pablo a Timoteo también le dice, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio, dice, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, eh, cuán necesaria es las escrituras, ¿no? ¿A dónde nos llevan las escrituras? Nos llevan a que seamos salvos, ¿no? Ese es el camino que nos traza. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Salvos de una condenación eterna, salvos de un mundo pervertido, ¿sí? Entonces, para ello tenemos las escrituras, para ello Dios la ha preservado a través de los siglos, ¿no? Dice, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, es la palabra de Dios de la cual tenemos que empaparnos, tenemos que llenar nuestra mente, ¿no? Y predicarla también, ¿sí? De tal manera que el hombre de Dios dice sea perfectamente capacitado para toda buena obra. Hay un propósito de Dios, hay un propósito por dejarnos la palabra. No nos redime, no nos salva porque, bueno, en fin, sino algo más quiere hacer con nosotros o a través de nosotros. Ah, y Pablo le exhorta a través de estos textos a que Timoteo permanezca firme,
¿no? En lo que ha aprendido, en lo que está convencido. De eso se trata, ¿no? Es una permanencia, pero firme, no llevado por aquí y por allá, ¿sí? No podemos ir a la iglesia, allá también, acá también, allá los hermanos, acá los hermanos. No, no puede ser así, sino que permanezcamos firmes en la palabra. Si vienen con enseñanzas falsas, si vienen, como dice, profetas falsos, podemos identificarlos a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y de esa manera, eh, como Pablo le dice a Timoteo, como Juan también nos dice, eh, como estamos viendo ahora, podemos detectar a los falsos maestros, podemos detectar el espíritu del error, podemos dejar o podemos instruir, podemos corregir, ¿no? Podemos hacerlo, pero si alguien no quiere, no le sigamos en sus errores. En este caso, errores doctrinales, errores, cosas contrarias, enseñanzas contrarias a lo que Dios ha establecido para sus hijos, ¿no? Entonces podemos detectar el error a partir de que reconocemos quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús? El Cristo. Es Dios y hombre que vino para redimirnos. De lo contrario, cuando este, no reconocemos su deidad o no reconocemos su humanidad, está en juego nuestra salvación. Era necesario que Dios viniese para redimirnos. Era necesario el nacimiento de Jesucristo para redimirnos del pecado. Como dice, para que toda nuestra culpa sea echada sobre Él, para que Él reciba el castigo que nosotros merecíamos. Dice, por su llaga fuimos curados, por sus heridas, por su sufrimiento, por su muerte, vino la vida eterna para nosotros. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en la próxima transmisión. Oramos. Dios amado, te damos gracias y tu Espíritu nos enseñe, tu Espíritu nos guíe, tu Espíritu nos lleve a poder detectar cuánta enseñanza falsa hay en el mundo. Y enseñemos tu palabra, enseñemos tu verdad, enseñemos, Señor, a reconociendo el señorío de Cristo en nuestras vidas, reconociendo que Él murió por nosotros, reconociendo que su muerte no fue algo fingido, no fue algo ficticio, sino algo real, algo verdadero. Nos amó tanto que se dio por nosotros. Gracias, Dios amado. En el nombre de Él te decimos. Bien, el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. ¿Sí?